a mano. Como les dije la vez pasada, hoy tenemos esta segunda parte, vamos a concluir los capítulos que nos quedan, siempre haciéndoles el recordatorio que la forma como se les mandó la presentación es el orden cronológico que se dio la historia. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta y vamos a ir anotando en sus mismas hojas los capítulos de los que estamos hablando, que no estamos estudiando los capítulos como están escritos en la Biblia, sino están colocados en su presentación cronológicamente. Entonces, y si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir o me levantan la manita, que yo con mucho gusto en ese momento pues, les daré la palabra, porque sabemos que a veces cuando tenemos que recapitular o se les quedó en el tintero al final, no es lo mismo que en ese momento que estamos hablando, ya lo saben. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hacer la presentación, se les voy a compartir. ¿Sí se ve la imagen? Sí. ¿Estamos compartiendo? Sí. Hola, hola Carlos. Gracias Marisol, muy bien. Bueno, entonces hoy tenemos la segunda parte sobre el libro de Daniel. Nos quedamos, si ustedes se recuerdan, el lunes pasado en relación al capítulo 7, en donde vimos que en ese momento estábamos en el primer año de Belsasar. Cuando vimos la última parte, por favor, otra cosa que les voy a encargar, a veces puedo que por favor tengan sus micrófonos cerrados, porque si no a veces sí se nos puede interrumpir. Entonces, retomando, nos quedamos en la segunda parte, que era el primer año de Belsasar, para que ustedes vayan con su Biblia y traten de poder estar buscando con las citas que vamos a estar viendo. Y se dan cuenta que en el capítulo 7 del versículo 1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Habíamos hablado que Belsasar no era el legítimo rey, sino era el rey de facto que había sido colocado por su padre Nabonio, el cual había tenido muchos conflictos en el mismo imperio y él era una persona muy estudiosa, le gustaba ser muy culto y tenía problemas hasta en relación a su idolatría con otros religiosos de la época. Por lo que, según la historia se sabe, él salió de Babilonia y dejó a su hijo Belsasar. Belsasar, habíamos hablado, era el nieto de Nabucodonosor. Entonces, era su primer año cuando Daniel tiene la visión de las bestias de las cuales hablamos, terminamos el lunes pasado. Hoy vemos entonces, iniciando con segunda parte, vemos nosotros ahora otra visión que tiene Daniel, y es en el capítulo 8. Y es la visión del carnero y el macho cabrío. Son otras dos bestias que él ve, y vamos a ver la relación que tienen estas mismas dos bestias con las 4 bestias que había tenido en el capítulo 7. Solo que ahora, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 8, en el versículo 1, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Ahora nos encontramos al tercer año. Y entonces vemos que el profeta contempla en una visión a un carnero que está de pie junto al río. ¿Qué es lo que ve? Él ve este carnero que tiene 2 cuernos altos, y miren todas estas características. Un cuerno más alto que el otro. Y este carnero, que representaba, el versículo 20 lo podemos ver. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ustedes pueden ir agregando entonces esos datos y coloquen ustedes entonces que este carnero
Se encuentra la respuesta en el versículo 20, que se trata del imperio medo-persa. Si se recuerdan, en el 7, ese imperio, ¿cuál había sido la bestia que había visto Daniel? Era el oso del cual se levantaba un costado más que el otro. En el carnero son dos cuernos, uno más alto que el otro. Entonces, en esta imagen, por eso vemos en Daniel 8 lo que nos está relatando sobre esta bestia. Tienen ustedes ahí un dato en relación a fechas en esta imagen, que el imperio medo-persa surgió y dominó del 539 al 331. Y habíamos platicado, Persia superó a Media, significa que el imperio persa había conquistado a los medos. Los conquistó en el año 550 a.C. y tras haberlos conquistado no los esclavizó, sino que unió al imperio. Por eso se denomina el imperio medo-persa, pero el sobresaliente es los persas, por lo cual los gobernantes, el rey de estos imperios siempre fue un persa. Cuando ustedes ven entonces al rey Ciro, el rey Ciro era de Persia. Ustedes se recuerdan de que en la imagen, en la visión que tiene Daniel de la bestia, que es el oso, que es aparte de que no solo alzaba a un costado más que el otro, que esa era la simbología. El reino persa era sobresaliente sobre el medo. Además, tenía en la boca 3 costillas. ¿Qué simbolizaban esas 3 costillas? 3 imperios que habían conquistado. El imperio de Egipto, Lidia, y iban a conquistar el Babilonia. Entonces vemos nosotros, vamos a ver si algunos tienen dentro el reinado de Ciro, que inicia con la conquista del imperio babilónico. Después, en esa visión que tiene Daniel, luego ve a otro animal, al macho cabrío, pero este solo tiene un cuerno y dice que es un cuerno notable. Esto lo leemos en el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable en medio de sus ojos. Entonces vemos ahí hay esa imagen de esta bestia, y el macho cabrío, que era lo que simbolizaba el imperio griego. Lo podemos leer en el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Por qué dice el rey primero? ¿Y de quién se está refiriendo? Este rey primero, que es lo que vemos, se refiere a Alejandro Magno. En la historia, el padre de Alejandro Magno fue Filipo II. Filipo II fue rey de Macedonia. Si algunos tienen en su Biblia mapas, podrán ver ustedes, si van a buscar sus mapas geográficamente, dónde se encuentra Macedonia. Ustedes lo pueden ubicar arriba de Grecia y de Atenas. O sea, Grecia no es lo mismo que Macedonia. Eran estos lugares en donde, ¿qué fue lo que ocurrió? El padre de Alejandro Magno empezó a hacer conquistas. Él era rey de Macedonia. Empezó a hacer conquistas, tanto que viene y él tenía una supremacía de los que empezó a conquistar sobre Grecia. Y en el año 337 antes de Cristo, lo que hizo Filipo fue conformar lo que se conoció como la Liga de Corintio. La Liga de Corintio no es más que la unión de varios estados en ese momento, como lo que ustedes ven hoy con la Unión Europea. Esto es lo que empezó a hacer el padre de Alejandro Magno, y esta federación de estos estados griegos, que eran todos esos alrededor que ustedes miran ahí, en Macedonia, la parte baja Grecia, Atenas, hasta abajo ven Corintio, van a ver entonces que formaron esta federación menos Esparta.
Y la liga, como tal, como una confederación, había otorgado a Filipo el mando de que hiciera él guerra contra el imperio persa. Pero mientras él estaba haciendo los preparativos, fue asesinado. Y tras haberse asesinado, quien sube al trono fue Alejandro Magno. Hay mucha historia, ustedes pueden ir a averiguar, que no es tan así sencillo, porque hay historia de que hay muchas teorías. Quien lo asesinó a Filipo fue como diría, su guardaespaldas, era uno de sus generales, pero hay historia del porqué, pero también que pudo haber intervenido la esposa de Filipo, que ya estaba separada de ella, la mamá de Alejandro Magno, que se llamaba Olimpia, que viene, creo que hace un poco han habido las películas que salieron de Alejandro Magno y cuentan esa parte de la historia. La situación es que viene y Alejandro toma el poder, pero no es tan así, tan simple de que él sube y ya tuvo él que destruir a varios y empezó su conquista. Por eso es que llega a un punto en donde vemos la aceleración, y es lo que habla aquí cuando ve la imagen del carnero en el versículo 6, en donde viene, perdón, en el versículo 5, donde dice que venía del poniente. ¿Cuál es el poniente? Si ustedes ven, es lo que sería en su brújula el oeste, colocándose, poniendo correctamente su brújula norte-sur, este que es al lado derecho y el oeste. Recuérdense de que estamos hablando, tienen que ubicar Babilonia, y que si ustedes ven entonces, colocando, viendo ustedes en su mapa Babilonia, se van a dar cuenta que Macedonia, Grecia y Atenas se encuentran del lado izquierdo, o sea, al poniente, si están viendo mapas. ¿Okay? Esa es la visión que está teniendo Daniel, y ve él de que dice que viene sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Es la velocidad con la cual viene. Y ustedes se recuerdan que en la visión del capítulo 7, Grecia es comparado al leopardo. Y entonces esa visión del leopardo es la rapidez con la cual se sabe en la misma historia que en 10 años lo que Alejandro Magno conquistó. Pero así como fue rápida su subida, así desapareció del escenario. Ok, entonces por esa razón es que en el 21 dice, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero. Él fue el primer rey unificado, en donde por eso se toma como el rey griego. Ya ha consolidado estas naciones, de las cuales Alejandro Magno las conquistó. Ahora, el poderío y fuerza son descritos de la manera que se enfrenta el carnero. Eso lo podemos ver de los versículos 4 al 7. Vi que el carnero hería, con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Subrayen la palabra macho cabrío y colóquenle ahí Alejandro Magno, que era representación. Venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos. ¿Quién era el carnero de 2 cuernos? El imperio medo-persa, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces vemos aquí, cuando uno ve la historia, cómo fue, porque a veces se ha preguntado, ¿por qué era tanta la ira que tenía Grecia contra Medo-Persia? Y tiene historia, porque el mismo imperio persa, en uno de sus reyes, habían quemado Atenas, y eso había sido guardado
como una ira perpetua hasta que se levantó Alejandro, y eso lo tenía todavía como imperio visto, y esa era la ira que tenían pues parte dentro de lo que es el imperio medo-persa. Entonces vemos nosotros que ese poderío, dice, lo hiere, quebranta sus dos cuernos, lo derriba en tierra y lo pisotea. Vemos entonces cómo ibas. Una de las cosas iguales, volviendo a regresar con el sueño de Nabucodonosor. ¿Se recuerdan que el sueño de Nabucodonosor era una estatua? Habíamos visto la vez pasada que se leyó un cuadro en donde ustedes tienen comparativo la estatua y las bestias. La estatua, que es el sueño de Nabucodonosor, y las bestias, que es la visión que le da Dios a Daniel en relación a los imperios que se iban a levantar. La estatua era de 4 materiales. La cabeza de oro se refería al imperio babilónico. Los brazos y el pecho de bronce se refería al imperio, de plata, se refería al imperio medo-persa. El abdomen, el muslo de bronce, se refería al imperio griego. Y sus piernas y sus pies de hierro y sus dedos de hierro y barro se refería al imperio romano. Entonces, ¿qué podíamos ver? Nos damos cuenta que en la estatua de Nabucodonosor, en relación a valor, el valor de los materiales iba de más a menos. El oro es muy valioso y termina con hierro, pero en relación a fuerza iba de menos a más. El hierro es mucho más resistente. Entonces vemos nosotros que conforme va descendiendo en relación a los imperios, sus atrocidades también son más fuertes. Y es lo que vemos nosotros en relación a lo que hizo el imperio griego. Okay. El macho cabrío, entonces, vemos ahí, venía del oeste sin tocar tierra, tenía un cuerno notable entre sus ojos, representa a Grecia. Aquí tienen ustedes los años en que predominó el imperio, del 331 al 168. Vino del occidente, sus conquistas realizadas con gran rapidez, y su líder notable fue Alejandro Magno. Okay. Aquí vemos nuevamente, quiero que miren en esta parte que en este dibujo se les colocó en relación a esta imagen de un cuerno pequeño que se ve en esta visión que tiene Daniel en relación a esta bestia del macho cabrío. Pero se les hace ver que ese cuerno pequeño no lo equivoquen con el anticristo. No se refiere al anticristo. El macho cabrío, estando en su mayor fuerza, recuérdense que ahí es el que predomina, es Alejandro Magno, dice que fue su cuerno quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos. La profecía esto era sobre la profecía de la muerte de Alejandro Magno y que su imperio sería dividido en 4 generales. Luego Daniel ve que de entre los 4 cuernos sale un cuerno pequeño. Se recuerdan entonces que la visión que tiene Daniel en el capítulo 7 del imperio griego, que es el leopardo tiene 4 cabezas, la representación de sus 4 generales. En la historia entonces se sabe que cuando muere Alejandro no tiene heredero y son estos 4 generales que de todo lo que él conquistó se lo distribuyen. Ahora, de estos 4 generales están las 4 dinastías. Están los 4 generales que sus nombres son Ptolomeo, Seleuco, Lisimarco y Casandro. Estos 4 generales, distribuyéndose lo que había conquistado Alejandro, para nosotros en la historia, lo que Daniel va a tener visión, son 2 generales que nos interesan, y es el Seleuco y el Ptolomeo. Ahí vienen esas dinastías
porque lo que ellos se distribuyen es que en el Seleuco toma la parte del norte, lo que es Asiria, y el Ptolomeo en la parte del sur, lo que es Palestina y Egipto. Cuando vemos y oímos entonces Palestina es lo que conocemos Jerusalén, y por eso podemos ver nosotros geográficamente que siempre es por eso que nosotros en la historia nos interesa por el pueblo de Israel, en donde desde que ellos empezaron a ser conquistados desde Nabucodonosor hasta 1948, ellos siempre fueron una nación que estaba siendo esclavizada. Entonces por eso nos interesa ver esas naciones que tienen la intervención y que Dios había profetizado, y por eso en ellos, nosotros cuando empezamos a conocer, ellos tienen profecías todavía que cumplirse en ellos. Entonces vemos que este cuerno pequeño no se trata del anticristo. Es identificado como Antíoco Epifanes IV, quien reinó en Siria los años 175 al 163. Dentro de esto hay, si algunos, bueno, las que estudiaron el libro, habíamos hablado las dinastías que se levantaron, ptolomeicas y seleucas, que llegamos al punto de llegar a ese cuerno pequeño. Hoy estamos viendo una forma de resumen, por eso es de que hay muchos nombres que no estamos mencionando, pero que tenemos nosotros que, si tienen ustedes alguna duda, pues entonces me lo comentan. Porque resulta que en esto, cuando nosotros entremos, más adelante vamos a ver varios nombres de los cuales la Biblia no identifica el nombre, pero que nosotros ya viendo en una retrospectiva con la historia, identificamos de qué personajes se trata y que se dio el cumplimiento de lo que a Daniel se le mostró, que eso es lo que vamos a ver nosotros después en los capítulos 10 y 11. Pero que ahorita el capítulo 8 nos tiene que tener claro, y si ustedes pueden marcar en su Biblia, sería muy bueno para el hecho que cuando vuelvan a leer su libro de Daniel, no tengan la idea de que al ver un cuerno pequeño siempre lo asocien al anticristo. Porque cuando nosotros vimos el cuerno pequeño que ve Daniel, sí, en la imagen de las 4 bestias, si ustedes recuerdan, es la 4ª bestia, que era horrorosa, que no pudo tener una descripción de un animal a que se asemejaba, pero que esa bestia tenía 10 cuernos y que dentro de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño que destruía 3 de esos 10 cuernos. Ese cuerno pequeño del capítulo 7 sí se trata del anticristo, pero el cuerno pequeño de este capítulo no, porque es el cuerno pequeño que sale dentro de la descendencia de Grecia, después de la muerte de Alejandro y dividido entre estos 4 generales. 4 generales habíamos hablado entonces, los 2 que nos interesan, el Ptolomeo y el Seleuco, y Antíoco Epifanes viene de la dinastía Seleuca, los que habían recibido la parte norte, al norte de Jerusalén, lo que es Asiria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esa parte, la persecución de los judíos por Antíoco es la que es descrita en el versículo 10 y 11 del capítulo 8. Si miran aquí dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto es lo que vemos aquí entonces. Este cuerno pequeño de Daniel, por eso se los colocamos, 7, 8 no es el mismo del 8 y 9. Ya hablamos entonces que se trata de Antíoco Epifanes. ¿Por qué colocamos esta imagen?
porque ustedes ven ahí una estatua, y esto fue lo que hizo Antíoco Epífanes, y en la historia lo pueden encontrar, en donde viene y él arremetió contra Jerusalén, contaminando el templo. Contamina el templo, en donde coloca una estatua y hace sacrificio de cerdo. Ese sacrificio era abominación para los judíos. ¿Y qué era lo que él quería? Cambiarles a ellos sus costumbres, su religión. Tenemos entonces, ahí es en la historia en donde los macabeos se levantan contra Antíoco, contra su imperio, en relación por lo que había hecho en el templo. Y es Matatías, el padre, el que se levanta, muere al año, y Judas Macabeo toma su lugar, era uno de sus hijos, y llevó 2 años esa lucha que tuvieron hasta que ellos vencieron y purificaron el templo. El templo fue purificado, y es lo que se conoce como la fiesta del Hanukkah. El Hanukkah es la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación, y es lo que celebran ellos, es esa purificación de Judas Macabeo. Quiero que por favor me di cuenta, y porque investigando vamos a ver más adelante en el segundo, el año que sucedió esta purificación. Pero retomando nuevamente a este versículo, a este capítulo 8, viene y en el versículo 13 y 14 habla que esta contaminación, esto que hizo Antíoco Epífanes, duraría 2300 tardes y mañanas. Versículo 13 y 14 que dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes, estoy en 13 y 14. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Estas 2300 tardes es importante cuando nosotros en la Biblia encontramos exactos a veces esos días, esos años, porque cuando Dios determina eso, nosotros tenemos que buscar dentro de la historia y podemos ver la veracidad de lo que Dios ha escrito. Muchos a veces han hablado, bueno, ¿qué significaban estas 2300 tardes y mañanas? Si significaba entonces literalmente 2300 días con 24 horas. Y si ven ustedes la forma en que está escrito, es que habla que tanto las tardes y las mañanas son esos 2300 tardes y mañanas. Entonces, eso equivaldría a 1150 días. No se trata que eran 2300 tardes y 2300 mañanas, sino que entre las tardes y las mañanas son esas 2300. Entonces, en total tendríamos, si lo dividen dentro de 2, 1150 días. Es importante esto, porque cuando empezamos nosotros a analizar en relación a fechas, el calendario por lo general que se toma en el hebreo, ellos manejan lo que es el calendario lunar. El calendario lunar son meses de 30 días. Por eso es que con el calendario hebreo no siempre cae la misma fecha, porque ellos todos sus meses son de 30 días. Al hablar en esto, si le están preguntando y viene y está diciendo, está determinando cuánto es el tiempo, estaríamos hablando que es alrededor de 3 años y días. Si ustedes dividen esos 1150 dentro de 30 días, para ver cuántos meses, y les va a dar 3 años. Si los convierte y X días, no lo tengo aquí a la mano. Entonces, ¿por qué es esto importante? Quiero que corrijan, porque creo que les habíamos puesto 165. Quiero que coloquen que en el año fue en el 168 a.C.,
cuando fue asesinado Onías III, el sumo sacerdote. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Antíoco Epifanes entró y contaminó el templo, quien era el sacerdote legítimo era Onías III. Viene y en el año 175 fue arrestado por Antíoco Epifanes y tomó su lugar su hermano, quien no le correspondía, lo suplanta, y Onías fue asesinado en el 168. Entonces vemos nosotros que al tomar el año 168 y con la pregunta que viene, ¿hasta cuánto duraría del continuo sacrificio? Lo que había hecho Antíoco, porque Antíoco no permitió que los judíos hicieran sus sacrificios como ellos estaba dictaminado. Es más, les prohibió que circuncidaran a los niños de acuerdo a su ley, que era a los 8 días de nacido tenían que circuncidar a los varones, con aquello de que si los circuncidaban, mataban al niño y mataban a los participantes. Entonces vemos nosotros el tipo de persona que era Antíoco, que por eso es que Antíoco tipifica al personaje de cómo será el anticristo, y todavía aún peor cuando vemos nosotros detallado en Apocalipsis. Entonces, cuando vienen y hablamos de estas 2300 tardes, que equivaldrían a 1150 días, convirtiéndolos en años, estaríamos hablando de 3 años y días. Y por favor, entonces en sus hojas hacen la corrección, y en el año 165 a.C., el templo fue purificado el 25 de diciembre del 165. Entonces, para que veamos nosotros el cumplimiento. Entonces, si me hacen, por favor, hacen esa corrección. Al final de la visión, Daniel quedó, dice, exhausto y enfermo por algunos días, y además confiesa que no entendía la visión. No es la primera vez que Daniel va a decir esto. Se pueden imaginar, a veces tenemos nosotros que colocarnos un poco, hacer empatía. Cuando leemos la Biblia, de colocarnos nosotros, como dirían, transportarnos en ese tiempo, aunque no solo es una imaginación como nosotros queremos, y por esa razón hemos hablado de lo importante que es hacer una buena exégesis. Hemos insistido, la exégesis ¿en qué consiste? En comprender quién está escribiendo, a quién está escribiendo, para quién es, y para como tal nosotros necesitamos saber, cuando estamos máximo en el Antiguo Testamento, saber lo que son las épocas, los tiempos, cómo eran sus culturas, sus costumbres. No es una cosa a la ligera, pero que hay de hacerse para no equivocarnos e interpretar de acuerdo a nuestra imaginación. Porque al hablar en esto estamos hablando más de 3000 años. En cuanto a culturas, claro que ha cambiado, pero nunca nos equivoquemos. Dios no cambia. Y no cambia en el sentido de lo que Él pide en nosotros. Y lo mismo que Él pedía en relación a su pueblo, nosotros podemos y tenemos una lección del Dios que, siendo su pueblo, es lo que ahorita podríamos ver nosotros, lo que está pasando, y uno dice, ¿por qué está pasando esto en Israel? No sale del control de Dios, y Dios puede utilizar muchas formas para purificar, para limpiar de muchas cosas cuando hemos dejado en esta relación con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo se olvidó de su Dios? En este momento estamos hablando que es bajo el imperio de Asiria, en donde Antíoco Epifanes viene y los conquista y coloca esto en su templo, pero vemos también que se levantan los macabeos, y ¿qué hacen ellos? No aceptan
lo que quieren cambiar sus costumbres. Y 2 años les llevan y llegan a purificar. Entonces esa es la fiesta. Por eso tienen ustedes aquí esta imagen de un candelabro de 9 brazos. No lo equivoquen, por favor, con la menorá. La menorá es el candelabro que Dios le determinó a Moisés cuando estuvo en el desierto, que colocó en el lugar santo. La menorá es de 7 brazos. El Hanukkah es de 9 brazos, porque la historia, según la tradición, es que cuando Judas Macabeo terminó la batalla, terminó conquistando e iba a purificar, se cuenta la leyenda, porque es algo que no está establecido aquí en la Biblia, pero que se comenta de que cuando él entró, la menorá tenía el aceite suficiente solo para alumbrar un día, y que cuando uno va a Levítico, Dios había establecido cuál era el tipo, cómo se tenía que preparar el aceite para la menorá. No era como quisieran. Hasta en eso tenemos que aprender que Dios fue muy específico con el pueblo, y para llegar a esa preparación no era de un día para otro. Entonces iba a ser muy difícil que pudieran tener ese aceite para, como decir, en 24 horas. Pero según la leyenda comenta que ese aceite, que se supone que iba a durar un día, fue suficiente por 8 días. De ahí que vienen y constituyen esta Hanukkah. Por eso a esta se le llama la Hanukkah, no es la menorá. La Hanukkah es de 9 brazos y la menorá es de 7 brazos. Y se sabe, hay un libro que son de los que se llama apócrifos, que significa escondidos. No es que sean estos la palabra de Dios. A veces nos sirven, y hemos platicado que el apócrifo un poco para saber historia dentro del pueblo, pero que nos sirve para poder tener ciertas comprensiones, pero no tomarlo como la palabra de Dios, porque está lo que es este libro de los Macabeos, comentan, pero hay mucho encontramos que va en contra de lo que Dios ha determinado. ¿Por qué se los comento? Porque si ustedes llegan a investigar, ahí tenemos nosotros cómo fue la muerte de Antíoco. Y Antíoco muere de una enfermedad intestinal. Una enfermedad que fue tan, ¿cómo le diríamos?, tan repugnante, que llegó él a, según habla ahí, que no se le podían ni acercar. La misma enfermedad intestinal hacía de que el olor que expulsaba no se le acercaba. O sea, fue una muerte indigna para él. Pero así como él también fue su maldad, así fue su muerte también. Muy bien, entonces esto es lo que tiene Daniel en visión en este capítulo 8. Entonces recuerdan, estábamos en ese capítulo 8 en el 3er año de Belsasar. Luego nos pasamos a la caída de Babilonia, porque Daniel está teniendo una visión de lo que va a ocurrir en ese momento. Daniel todavía, por eso estamos hablando, se encuentra en el imperio dominado por Babilonia, porque estamos hablando del rey Belsasar. Esta caída de Babilonia, nos vamos entonces al capítulo 5. Se dan cuenta que entonces retrocedemos en el libro. Por eso es que les digo que coloquen los capítulos en su presentación y guárdenla, y les va a servir si lo quieren estudiar cronológicamente para que se den cuenta cómo fue la historia. La caída de Babilonia había sido profetizada. Nos vamos, por favor, a Jeremías. En el capítulo 25, recuérdense que Jeremías vivió para ver esta deportación. La misma también ya había sido profetizada por Isaías 100 años antes. Pero en ese momento, el mismo Jeremías vuelve a repetirles, y en el versículo 11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas. ¿De qué tierra habla? De Jerusalén. Y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años.
y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Entonces se dan cuenta que había sido profetizada la caída de Babilonia, no solo de que el pueblo iba a ir, iban a ser deportados a Babilonia, sino que el mismo imperio iba a ser castigado. Después de los 70 años, que había sido profetizado que a los 70 años ellos iban a regresar. 200 años antes, eran 200, Isaías anunció que Ciro sería el instrumento usado por Dios para castigar a Babilonia. Nos vamos a Isaías capítulo 45, del versículo 1 al versículo 7 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. En ese momento, percátense, no existía Ciro. Estamos hablando que esto fueron 200 años antes. ¿Qué es lo que quiero que miren aquí? Que hay momentos que hasta el mismo Dios determina y menciona el nombre de la persona, que no siempre va siendo así. Y habla y dice: su ungido a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces vemos aquí esta profecía en relación a Ciro. El profeta está presentando a Ciro como a quien Jehová ungió y le dio poder. Él va a ser el que lo va a guiar y lo bendice, si se dan cuenta. A veces estas son de las cosas que es importante que nos percatemos por lo mismo que hemos estado aprendiendo, que Dios pone y quita reyes y no necesariamente que le temen. El mismo Dios está mostrando un Dios que él no conoce, pero que Dios va a utilizar, y es a Ciro. Y lo va a utilizar ¿para qué? Para que por medio de Ciro se cumpla el regresar el pueblo después de esos 70 años a su tierra. Entonces, nuevamente, siguiendo en ese capítulo 5, se nos habla que viene y que hizo Belsasar un banquete, muy confiado, sintiendo, así pasa, ¿verdad? Aquellos que se creen que el poder como que no les va a llegar ningún mal, así el orgullo y la vanidad tan alta pueden crecer, así también puede ser dura la caída. Y en ese acto de desenfreno se dispuso profanar los vasos sagrados. Si lo vemos nosotros en el capítulo 5, del 1 al 4 dice: y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos, el rey y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué es lo que vemos acá? La profanación que estaba haciendo de lo que eran
los tesoros del templo de Dios que Nabucodonosor había traído. Además, aprendemos nosotros, y esto son de las cosas, que es lo que puede traer el embriagarse con vino. La disipación, la disolución, hacer cosas que están fuera de sí, hasta valentía pueden agarrar cuando están con el sabor del vino. Y tenemos nosotros por eso tener que, ¿por qué es que hemos hablado en relación al vino cuando preguntan si es pecado o no? No se trata de que la Biblia diga que sea pecado, sino las consecuencias que trae el emborracharse. Por eso es cuando Pablo habla, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ellos. Es lo que tenemos que ver nosotros y tener cuidado, porque ¿qué es lo que puede traer el embriagarse? Entonces, ¿qué pasó con eso? Por haber hecho eso, Belsasar, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano escribiendo sobre la pared. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Se pueden imaginar, ver solo una mano y que estén escribiendo en la pared. Hasta en eso tenemos que tener una imaginación. ¿Qué pasaría si vieran algo así? No me digan que si le tienen miedo a veces a cuando estamos hablando de liberación de demonios, a veces tienen miedo, no digamos aparición así, ¿ok? Y entonces, así le pasó a Belsasar, un temor que le agarró, y entonces, pero no entendía lo que estaban escribiendo, y el rey ofrece una triple promesa al que pudiese leer e interpretar la escritura. Lo ven ustedes, es en el versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, aquí están las triple promesas. Será vestido de púrpura, 1. Un collar de oro, 2. Llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino, 3. Ahora, esto es importante porque el comentario que hablábamos en relación, si no saben parte de la historia, por eso algunos, y eso es lo que a veces se levantan personas que quieren, una de las cosas que se saben es que muchos han querido desestimar el libro de Daniel, hasta a veces dentro de los teólogos, que no debería ser parte dentro de la Biblia, pero como así, porque habla de que tienen errores, hasta en relación a años, y viene y dice, bueno, ¿por qué el tercero? Entonces, ¿quién era el segundo? Y el segundo era Belsasar. Por eso es que no pudo ser. ¿Por qué? Porque el primero, ¿quién era? Nabónido, su padre. Él era el rey legítimo. Belsasar era el rey de facto. Era el segundo. Entonces, ¿qué era lo que estaba prometiendo Belsasar? Abajo de él, el tercero. Y esa es la triple promesa que vemos. Pero no pudieron interpretarle qué era lo que significaba la escritura. Y entonces la reina le indica que existe un hombre en el reino capaz de interpretar. Y eso lo vemos en el versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu. Fíjense las ideas todavía, ¿verdad? Que no es que ellos hayan reconocido del Dios que tenía Daniel, viendo de las cosas que habían pasado. Si ustedes se recuerdan en la historia, lo que Nabucodonosor había reconocido del Dios que servía Daniel. Pero lo mismo en su misma idolatría, que es lo que dice la reina, el espíritu de los dioses. Lo mismo pensando, ¿verdad? Que a veces pueden pasar así. Se recuerdan como cuando Pablo en Listra curó el cojo. ¿Y qué quisieron hacer ellos? Adorarlos como dioses. Dioses en forma de hombres han bajado del cielo. ¿Y qué hace Pablo? Se rasga la vestidura para que no lo tomen, porque a veces eso es lo que pasa, las actitudes que toman los hombres cuando miran manifestaciones sobrenaturales y endiosan. Y ok, esa es la idea que viene y le habla a la reina.
el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre, o sea, de Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces nos damos cuenta que para ese momento, como era establecido Daniel, que todavía seguía vivo, pero ya habían transcurrido varios años. Entonces viene Daniel, ¿y por qué colocamos aquí 85 años cuando fue traído delante de él? No sé si hicieron ustedes un poco de años en donde para las que han tomado tiempo del reinado, si nosotros vemos, el rey Nabucodonosor, si no estoy mal, quiero que teníamos estos datos, en donde el imperio babilónico duró, solo déjenme ver, quiero ver en esto, hasta el 553, cuando el imperio medo-persa conquista. Los persas Ciro conquistó en el 550, alrededor del 550. Si nosotros se recuerdan que la primera deportación fue en el año 605, la primera deportación. Si nosotros vemos del 605 al 550, 53, es alrededor, más o menos tomamos en esto, estaríamos hablando que habían transcurrido 45 años, ¿verdad? 48. Lo tengo aquí en esto. ¿Cuánto? 48. 48. Ok. En relación, solo lo que quiero ver es, si habíamos anotado 605, sí, 605 era lo que teníamos, ¿verdad? En este momento no tengo estos datos. Porque más o menos alrededor de 19 años, se estima que dentro de 16 a 19 años tenía Daniel cuando fue llevado en cautiverio. Estamos hablando entonces en el 605. Solo estoy... Perdí esto en el... Sí, es el 605, doctora. Sí, lo que estoy viendo es el imperio babilónico, que habíamos tenido esos datos, solo ahorita no lo tengo hasta cuándo fue el dominio del imperio babilónico. Esto lo habíamos visto. El Medo-Persa empieza 536. El imperio Medo-Persa 536. Sí. Ok. Entonces, podemos restar 605 menos 536. 69. 69. A esos 69, agréguenle 19. $88. Ok, por esa razón. Aquí es para que entonces ahora ya ven ustedes, anoten eso y coloquen. El imperio Medo-Persa conquista en el 536, que vamos a ver más adelante, es que como son tantos años, pero son de los datos que pueden colocar ustedes así en su Biblia, así por qué razón. Entonces, es para tener una idea, que por eso podríamos decir que alrededor, ¿sí? Por eso aquí ustedes ven que pueden, y pusimos que era con unos 85, podríamos hablar que podría estar dentro de los 83 a los 86, pero estamos hablando de que entonces se trata de una persona ya de la tercera edad, si lo estamos viendo nosotros a ese tiempo en donde Daniel ya es anciano porque esa misma noche
¿Qué es lo que ocurre? Sabemos nosotros que fue conquistado. ¿Sí? Pero Daniel, entonces, cuando él entra, Daniel apela a la historia y le recuerda a Belsasar lo ocurrido a Nabucodonosor. Ustedes leen en ese capítulo 5 todo esto y esto viene y lo que le hace ver Daniela a Belsasar, que a pesar de que esto de lo que había ocurrido en la historia le hace recordar de lo que le había pasado en relación a Nabucodonosor, su abuelo. ¿Se recuerdan dentro de la historia que Dios le había indicado de lo que le iba a ocurrir cuando él por 7 años estuvo como bestia? Todas las cosas que había pasado, y a pesar de eso, Belsasar, como pasa muchas veces, se sabe la historia, y al no aprender de la historia, ¿qué es lo que pasa? Tienden a volver a cometer, se les olvida de muchas cosas de lo que Dios ha hecho, y a veces hasta a nosotros también nos puede pasar de lo que Dios ha hecho en nosotros y se nos olvida. Entonces viene, Daniel apela a eso, le recuerda y le dice que lo que le ocurre a él es por la profanación de los brazos sagrados del templo, de lo que él había hecho. Y esa misma noche muere y Darío de Media toma el reino. Eso lo ven entonces en este capítulo 5, versículo 30 y 31. Colóquenlo ahí. Dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Cuando ustedes ven la palabra caldeos, recuérdense que se está hablando de Babilonia. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. O sea, ¿quién era más viejo? ¿Daniel o Darío? Daniel. Daniel. Darío tenía 62 años y Daniel estaba más.